Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas todas a esta sesión del programa de actividades en ocasión del 60 aniversario de la fundación del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. El día de hoy nos engalanamos con una figura central en México y en el mundo en teoría de singularidades y dinámica holomorfa. Además de ser un notable matemático, nuestro ponente ha jugado un papel importante en la consolidación de la matemática mexicana y de su inserción en el medio internacional. Es miembro de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe y del panel de directores de la Estación de Investigación Internacional de Banff. Ha recibido una variedad de premios y distinciones, el más reciente de los cuales es nada menos que la medalla Solomon Lefschetz, otorgada por el Mathematical Council of the Americas, en reconocimiento a la excelencia, tanto a su investigación como en sus contribuciones al desarrollo de las matemáticas en países del continente americano. Actualmente es director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, así como vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y a partir del 2023, presidente de la misma. Así que, sin más preámbulos, es para mí un verdadero gusto y un honor agradecer a José Seade por haber aceptado participar en estos festejos, compartiendo sus conocimientos sobre la topología de funciones holomorfas cerca de un punto crítico. Muchísimas gracias, Jesús. Ahí estamos. Es realmente un gusto y un honor estar con ustedes. Como sabes, siempre he sido muy amigo del CIMBESTAF y en particular, pues le guardo un profundo cariño y aprecio a Sam. Y bueno, pues bueno, qué decir. Estoy feliz de poder participar en esta ceremonia. Entonces, voy a hablar de un trabajo reciente con Marcelo Aguilar y Aurelio Menegón, que fue un estudiante de doctorado mío, que es de Brasil, él trabaja en Brasil actualmente. Pero voy a empezar con cosas ya, con material clásico, que no nada mío, material muy, muy conocido, pero que es bellísimo y que le da el contexto a lo que estamos haciendo. El punto de partida es considerar una función holomorfa definida en Cn más 1 con valores en C, y de hecho no necesito que esté definida en todo Cn más 1. Estoy suponiendo que lleve el origen en el origen y basta que esté definida en un entorno del origen. ¿Sí? Y la idea es estudiar el nivel crítico de la función y los niveles no críticos y tener información del nivel crítico a partir de estudiar cómo los niveles no críticos se acumulan, se acercan, degeneran a la variedad singular definida por los ceros. Entonces, algunos ejemplos son polinomios homogéneos, los polinomios llamados de Van-Briscorn, la función que nos define los planos coordenados, la célebre función que es conocida como el paraguas de Whitney. Entonces, todas son funciones que llevan el origen en el origen y que tienen un punto crítico en el origen. En los primeros dos casos, el punto crítico es aislado. En el caso C, el conjunto crítico es de dimensión muy alta. En el caso D, el conjunto crítico es una recta. ¿Sí? Entonces, nos interesa estudiar la geometría y topología de la variedad de ceros, por la función, y así como la manera como las superficies de nivel se acercan a la variedad de ceros. Veamos algunos ejemplos, digamos, en el caso real, que son los que podemos dibujar. Los primeros están tomados de la página de un matemático suizo, Hauser. Entonces ahí está la función que nos da los planos coordenados. ¿Sí? Ahí los puntos críticos son precisamente los puntos donde dos de las coordenadas al menos son cero.
Esta es una figura muy bonita. Esa función es especialmente interesante cuando son variables complejas, porque nos determina, si nos fijamos en el caso complejo, si nos fijamos en esa ecuación, nos determina una cosa de dimensión compleja 2, con un punto crítico aislado en el origen, y si tomamos la intersección de esa variedad compleja con la esfera unitaria, obtenemos una variedad de dimensión 3, que es la famosa esfera de Poincaré, la esfera homológica de Poincaré. Es un ejemplo también muy bonito. Ese es el paraguas de Whitney que mencioné antes. Ahí vemos el conjunto de puntos críticos, es todo el eje Z. Esta es la superficie de Kummer, es una imagen hecha por Aubin Arroyo, muy bonita. Bueno, entonces regresamos. Da una función holomorfa de Cn más 1 en C, que lleva el cero, el origen en el origen. Definimos la variedad de ceros de F, que siempre tiene codimensión compleja 1 en el caso complejo. En el caso real, por ejemplo, la variedad de Whitney, aquí vemos que tiene puntos donde es su superficie y puntos donde es de dimensión 1. Entonces no es equidimensional. En el caso complejo, cuando está definido por una función, es en cada punto es de codimensión 1. Los puntos críticos de la función, como todos sabemos, donde el gradiente se anula. Los puntos regulares son donde el gradiente no se anula. Y los puntos singulares de la variedad son los puntos en la variedad que son puntos críticos de la función. Entonces, una manera de estudiar los ceros, que es lo que queremos fijar, es estudiando los niveles no críticos y la manera como estos degeneran. Veamos un ejemplo. Tomamos la función de R3 en R, que es x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada, y todos sabemos que las superficies de nivel son hiperboloides de una hoja cuando t es mayor que 0. Ahí está el ejemplo cuando es igual a 1. Son los hiperboloides pues el hiperboloide singular cuando t es igual a 0 y el hiperboloide de 2 hojas cuando t es negativo. Vemos que hay un cambio cualitativo cuando pasamos por el valor crítico 0. ¿Sí? Y esto se debe a que el 0 en el dominio es un punto crítico de la función porque es donde se anulan todas las parciales. Y la variedad singular en este caso se obtiene como un límite de los niveles no críticos. Si tomamos los niveles críticos del lado derecho, vemos que lo que está sucediendo es que tomamos un círculo, así como que en ese cilindro, y conforme nos vamos acercando al nivel crítico, ese círculo se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que desaparece. ¿Sí? Eso es lo que le llamaríamos un círculo evanescente. Del lado izquierdo no los vemos porque siempre la variable real es más difícil, más compleja que la compleja. En el caso complejo no hay fibras del lado derecho y del lado izquierdo, todo es uniforme. Bueno, hay un teorema de Milnor y otros donde nos dice que dada una función como lo estamos considerando con punto crítico en el origen, aislado o no, existe una épsilon suficientemente pequeña y una delta suficientemente pequeña con respecto a épsilon. No, la delta, olvídenlo. En esta de transparencia, la delta no tiene nada que ver. Existe una épsilon suficientemente pequeña, tal que la variedad de ceros intersecta transversalmente, y lo pongo entre comillas, ahorita explico por qué, cualquier esfera en Cn con centro en el origen y radio menor o igual a épsilon. Y las comillas son porque si la variedad es, por ejemplo, esta, y este es el origen, ¿qué quiere decir que esto intersecta transversalmente? No es una variedad diferenciable. Entonces, eso no hay problema porque solo hay que precisarlo. La podemos estratificar, que quiere decir que la estamos expresando como una unión de subconjuntos, tales que cada uno es una variedad lisa y que están pegados de manera bonita. Y que la estratificación sea de Whitney quiere decir que están pegados de manera muy bonita. No voy a entrar en detalles. Entonces, aquí cuando digo intersecta transversalmente, la afirmación correcta sería decir
que existe, siempre existe una estratificación de Whitney del medio ambiente, de manera tal que V es una unión de estratos y cada estrato intersecta a la esfera transversalmente. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si nos fijamos en la intersección de V con una esfera suficientemente pequeña, este conjunto lo que obtenemos es una variedad posiblemente con singularidades, pero su tipo de homeomorfismo no depende de la esfera que estamos escogiendo siempre que sea suficientemente pequeña. Y más aún, la pareja, si nos fijamos en la bola y la parte de V que está dentro de la bola, eso es homeomorfo al cono sobre la esfera y la parte de V que intersecta a la esfera. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todo el tipo de homeomorfismo de V cerca del punto singular, y no solo de V, sino de la manera como V está encajado, todo se ve en la esfera. Entonces, a esta variedad le llamamos, en inglés se le llama el link. En México, pues no hay, en español no hay una, en México le llamamos aureola, en España le llaman el borde de la singularidad, etc. Y una observación es que esta variedad V es una variedad singular. Si V tiene una singularidad aislada en el origen, entonces fuera del origen es una variedad diferenciable y esta es una intersección transversal de variedades diferenciables, entonces esta es una variedad diferenciable. Pero eso solo ocurre cuando V tiene singularidad aislada. En ese caso, ¿sí? En el general, tiene su conjunto de es una variedad analítica, pero con posibles singularidades, y sus singularidades son las singularidades de V intersectadas, perdón, aquí debía ser con la esferita. Bueno, está bien, está correcto. Entonces, o sea, las singularidades de no, esto está mal, por supuesto. No, está bien, está bien. O sea, ese es el conjunto, este singular, precisamente en los puntos de V que son singulares que están ahí. Si V solo tiene singularidad aislada en el origen, este conjunto es vacío. Entonces, esta es una variedad diferenciable. Entonces, ahí está un dibujo. Perdón, ese es lo que le estoy llamando K. No se modificaron, hacer muy bien dibujos. Entonces, tenemos una variedad que no sabemos cómo es, pero sabemos que tiene este es el origen, tiene una estructura cónica local que se describe con ese dibujo. Entonces, repito lo que ya dije, la topología de B está determinada por su link y el encaje está determinado por el encaje del link en la esferita donde estamos considerando. Entonces, esa variedad se conoce como la aureola o el link. También se tiene otro teorema que básicamente se debe a Milnor, donde dice que aquí aparece la delta que había mencionado antes. O sea, existe una delta suficientemente pequeña con respecto a la épsilon que estamos considerando, tal que para toda T cuya norma es menor que esa delta, menor o igual a esa delta, la fibra es una variedad compleja. Para toda T distinta de cero, es una variedad compleja no singular, una variedad lisa, que intersecta transversalmente a la esferita. Y por tanto, esta intersección y su frontera son variedades compactas sin singularidades. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la fibra de Milnor de la función. Si el origen es un punto crítico aislado, entonces sucede que esta es no singular, como ya dije antes, y el link es isotópico a la frontera de esta fibra de Milnor. La familia de fibras de Milnor con T distinta de eso, o sea, la familia de estas FTs con T distinta de cero forma un haz fibrado sobre el disco en C con radio delta, quitándole el origen. O sea, es una fibración sobre el disco menos un punto, que es donde tenemos la fibra especial. Y ahí tenemos una imagen un poco de cómo se ve. Tenemos la fibra especial, y luego para cada T tenemos la fibra de Milnor, que como todas son iguales, se acostumbran a notar por F sub F, porque depende solo de la función, no del valor regular que estamos escogiendo. ¿Sí? Entonces,
Veamos algunos ejemplos. Sobre el tipo de variedades que estamos obteniendo. Primero vamos a fijarnos en el caso de singularidad aislada. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en dos variables complejas, nos fijamos en la ecuación z1 al cuadrado más z2 al cubo, esta es una superficie de dimensión compleja 2 en C2 con singularidad aislada en el origen. Y al intersectarlo con la esfera unitaria, con una esfera suficientemente pequeña, en este caso la esfera unitaria ya es suficientemente pequeña. De hecho, en este caso, cualquier esfera de cualquier tamaño vale, pero es un caso muy particular. Lo que obtenemos entonces es una variedad de, perdón, estamos en dos variables complejas. Esta es una cosa de dimensión compleja 1, es una curva, dimensión compleja 1 en C2. Entonces, de dimensión real 2. Y al intersectarlo con la esfera, nos queda algo de dimensión real 1, liso. Y las variedades de dimensión real 1 son compactas, son círculos o uniones de círculos. En este caso es fácil ver que de hecho lo que obtenemos es el nudo trébol. Entonces es un círculo encajado en la esfera donde estamos intersectando, de manera tal que lo que nos queda es el nudo trébol. Y la curva compleja se obtiene de tomar ese nudo trébol y hacerlo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llegamos a un punto que es el origen. En general, cuando tomamos funciones de C2 en C, con punto crítico aislado, se sabe que siempre lo que obtenemos, aquí está un poco impreciso esto, si los ceros de la función consisten de solo una rama, entonces lo que obtenemos es un nudo toroidal iterado. ¿Sí? Entonces, en particular, si la función es de la forma z1 a la p más z2 a la q, donde, bueno, y si no, tenemos un nudo toroidal iterado por cada rama. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si k es el máximo, el mínimo común, no, es el máximo común divisor, está mal esto, perdón. Si k es el máximo común divisor de p y q, entonces, para no hacer bolas, supongamos que P y Q son primos relativos. Y olvídense del resto. Supongamos que P y Q son primos relativos. Entonces, solo tenemos una rama y lo que obtenemos es un nudo toroidal de tipo Q, P. O sea, este es un nudo que se enreda en un toro de manera tal que le da K vueltas a un meridiano y P vueltas a un paralelo. En general, para cualquier otra función, lo que haríamos es empezaríamos, o sea, sería como tomar un nudo toroidal iterado. ¿Qué quiere decir? Sería tomar un nudo como el anterior. Ahora ese nudo lo engordamos y se vuelve un toro anudado. Bueno, en la superficie de ese toro podemos enredar un nuevo nudo. Ese sería un nudo toroidal iterado. Ahora podemos tomar ese nuevo nudo y hacer lo mismo. En general, esos son los nudos que aparecen en la geometría compleja de esta manera. ¿Sí? Bueno, ahí están unos ejemplos que corresponden a estas singularidades que estoy dando aquí abajo. Si vamos una dimensión más, o sea, tomamos funciones de C3, recuerden que estoy tomando funciones de Cn más 1 en C, entonces cuando n es igual a 2, la variedad de ceros es de dimensión compleja 2, el link es de dimensión real 3, y por ejemplo, un teorema de Felix Klein muy bonito, nos dice que si tomamos SO3, el grupo de rotaciones de R3, y lo dividimos por un subgrupo finito, todas estas variedades aparecen como la aureola de una superficie compleja en C3. Otro teorema muy bonito va al revés, de Mumford y Grauet, nos dice que si una variedad orientada, una tres variedades orientadas, homeomorfa a la aureola de una singularidad aislada en una superficie compleja, entonces, o sea, sí y solamente sí es una variedad de Waldhausen, está mal escrito, con matriz de intersección definida negativa. O sea, cuando consideramos singularidades definidas por una función en C3, todas son variedades de Waldhausen con matriz de intersección definida negativa. Y de hecho, cualquier
variedad de Waldhausen con matriz de intersección definida negativa es la aureola de una superficie compleja, pero que puede no estar definida por una sola ecuación. Puede necesitar muchas ecuaciones para definirla. Entonces, por ejemplo, una pregunta aún abierta es, ¿cuáles variedades de Waldhausen con matriz de intersección definida negativa aparecen como definidas por una sola función en C3? Esa es pregunta abierta. Para n's grandes, o sea, hay muchas podemos hablar, pero es un teorema bellísimo. Dice, hay un teorema de Briscoe que culminó toda una serie de teoremas de Hirzebruch, Milnor, Briscoe, etc. Dice, toda esfera homotópica de dimensión mayor o igual a 7, que es frontera de una variedad paralelizable, es la aureola, el link de una singularidad de las que se ponen de este tipo para algunos exponentes apropiados. ¿Sí? Y un ingrediente esencial para la demostración de este teorema fue fijarse precisamente en lo que mencioné antes, la fibración de Milnor. ¿Sí? Que de hecho era una fibración que ya se conocía antes para estas singularidades. Para estas singularidades el teorema de fibración se conocía, fue probado por Pham. Milnor lo que hizo fue probarlo en general. ¿Sí? Y básicamente el fijarse, pensar en el link como la frontera de la fibra de Milnor es un ingrediente esencial para probar este teorema y muchos más. Así que esto muestra que fijarse en los links de variedades que se obtienen a partir de una singularidad aislada da una familia de variedades diferenciables muy interesantes. Y de hecho fue por eso que Milnor entró en teoría de singularidades, para estudiar, para producir variedades diferenciables interesantes, particularmente esferas exóticas. Ahora nos preguntamos, ¿qué sucede cuando consideramos una función como antes, pero cuyo punto crítico no es aislado, como los dos ejemplos que tenemos ahí? En este caso, el link es una variedad singular. Sin embargo, tenemos el teorema de fibración y las fibras es tomar un valor regular de la función. Su imagen inversa es, por tanto, una variedad diferenciable, de hecho, una variedad compleja. Y nos fijamos en la parte de la fibra que está dentro de una bola. ¿Sí? Esta es la fibra. Entonces, estas son variedades diferenciables compactas que degeneran en la variedad singular, que en su interior tienen una estructura de variedad compleja, riquísima. Ahora, la variedad singular, como dije, topológicamente es un cono, es el cono sobre el link. Entonces, la topología de B está determinada por el link. Pero ahora el link es una variedad singular. Y tenemos todas estas variedades que están convergiendo a la variedad no singular. Entonces, estas tienen topología en general. No lo enuncié, pero cuando F tiene un punto crítico aislado, la fibra de Milnor se obtiene a partir de una bola de la dimensión correcta a la cual le pegamos asas de índice la mitad. Y entonces tiene el tipo de homotopía de un buquet de esferas de dimensión la mitad. Cuando el punto crítico no es aislado, su tipo de homeomorfismo es otra vez una bola de la dimensión correcta a la cual le pegamos asas de distintas dimensiones. Cuántas asas de cada dimensión están dadas por lo que se conoce como los números de Lie. En el caso del punto crítico, el número de asas es lo que se conoce como el número de Milnor. Entonces, estas son variedades con una topología muy rica, muy interesante, y que cuando degeneran, cuando llegamos al límite, este es un cono donde no hay homología en particular. Entonces, la homología de esta se conoce como la homología evanescente, porque desaparece cuando llegamos al límite. ¿Sí? Y eso se puede precisar. Si tomamos la variedad, si nos fijamos en un entorno de B, un entorno tubular, ese entorno tubular está totalmente saturado por la unión de fibras. ¿Sí? Ese es un entorno tubular que lo podemos expresar como la unión
bueno, la unión sobre todas las T's en un disquito de las F a la menos 1 de T intersección del disco. Esto está mal escrito. Y tiene, entonces, esa unión de todas las fibras nos da una vecindad regular, una especie de tubo alrededor de B, que tiene a B como retracto por deformación. Entonces, obsérvense que si nos fijamos en una fibra, esta fibra la podemos incluir en el tubo. El tubo es unión de todas las fibras. Si fijamos una, tenemos la inclusión de la fibra en el tubo. Y el tubo lo retraemos a B. Entonces, la composición de esas dos funciones nos da una función continua de la fibra en V. Esto nos induce un mapeo en homología. Y toda la homología de esto va a dar a cero. Entonces, por eso es que a la homología de esto se le llama la homología evanescente. Y todo esto lo estoy explicando porque luego lo voy a usar en el contexto que estamos estudiando nosotros. No esto exactamente, pero lo análogo. Bueno, entonces este homomorfismo en homología se conoce como la especialización, el homomorfismo de especialización de... Ay, Dios mío. Ya se me... No sé cómo regresar a la pantalla. Bueno. Hijo. Perdón. Estamos viéndote. Sí, sí, pero yo ya no veo, se me quitó mi presentación. ¿Quieres bueno, déjame pausar la grabación? Sí, por favor. Bueno, entonces, estoy en el caso donde la fibra de Milnor es donde B tiene singularidades no aisladas y tenemos el homomorfismo de Verdier. ¿Sí? Bueno, entonces este concepto de homología evanescente se ha generalizado muchísimo por ideas de Grothendieck, que de línea precisó. Es un concepto muy general, muy importante en geometría algebraica, que se lleva al contexto de morfismos entre variedades algebraicas. Es un área muy importante en geometría algebraica. Entonces, con Aurelio Menegón, en su tesis de doctorado, comenzamos un estudio alternativo, que es, en vez de, así como tenemos las fibras de Milnor que degeneran en la variedad singular, si nos fijamos nada más a nivel de las fronteras de las fibras de Milnor, las fronteras de las fibras de Milnor en el límite degeneran en el link, en la aureola. Y la aureola es la que determina, o sea, el B es el cono sobre la aureola. Entonces, estudiar el link es interesante, porque nos da información, nos determina la topología de B. Y el link, siendo una variedad singular, es difícil de manejar. Las fronteras de las fibras de Milnor son variedades diferenciables, en un cierto sentido más manejables. Entonces, estudiar cómo las fronteras degeneran al link es interesante por dos lados. Por un lado, nos da información sobre el link y por tanto sobre la topología de D. Por otro lado, a partir de información que tengamos del link, que es una variedad algebraica, etcétera, analítica, a partir del link, si podemos reconstruir la fibra de Milnor, eso nos permite tener información sobre las fronteras de las fibras de Milnor, que son variedades muy interesantes en sí mismas. En el caso cuando el punto crítico es aislado, son links isotópicos a las fronteras, y ya vimos que son variedades muy interesantes. Pero si nos fijamos en las fronteras de fibra de Milnor para singularidades no aisladas, tenemos una familia mucho más grande de variedades diferenciables en las cuales todavía tenemos acceso a usar la geometría analítica, la geometría compleja. Entonces es una familia muy interesante de variedades. Entonces este enfoque de estudiar cómo las fronteras de las fibras de Milnor degeneran al link nos da información tanto sobre el link y la variedad singular por un lado, como a la vez nos permite obtener información sobre la frontera de la fibra de Milnor. Sí, entonces ahí estoy repitiendo lo que acabo de decir. Entonces, este estudio de las fronteras de las fibras de Milnor, de hecho, va a los años 90, lo comenzó Dirk Siersma, un matemático holandés,
Y todos estos que estoy mencionando aquí se estudiaron el caso de funciones de C3 en C, donde el conjunto crítico es de dimensión compleja 1. ¿Sí? Y en ese caso probaron un teorema reciente, es que para cualquier función de C3 en C, la frontera de la fibra de Milnor es entonces una variedad de dimensión real 3 y todas son variedades de Waldhausen. ¿Sí? Entonces, y bueno, y prueban, son una clase muy interesante, estudian, Nemetis y Lar estudian los de invariantes de Witten, de Cyber-Witten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora voy a hablar del trabajo con Aurelio y Marcelo Aguilar. Entonces, empezamos con el caso cuando el conjunto crítico es de dimensión 0, estamos en el caso clásico y ya no tenemos nada que decir. El primer caso es cuando el conjunto crítico es de dimensión compleja 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ejemplos de esos son por estas funciones que le estamos llamando, son como sombrillas de Whitney generalizadas. Si nada más tomamos las últimas 3 variables, sería la sombrilla de Whitney clásica en la invariable compleja, pero estamos tomando más variables. Entonces, de hecho, nosotros le estamos llamando singularidades de Whitney-Pham-Briscoe. ¿Por qué? Porque el conjunto crítico es el eje Zn, de dimensión compleja 1. Y si nos paramos en un punto del conjunto crítico que no sea el origen y tomamos una transversal, la transversal corresponde a esta singularidad, que es, bueno, con la AN-1, que es una singularidad de Pham-Briscoe. Entonces, estas singularidades son muy bonitas, porque por un lado se comportan como la de Whitney, pero transversalmente son singularidades de Pham-Briscoe. Si nos fijamos en la variedad de ceros, como dije, todo el eje Z, y ahora, en este caso, el conjunto crítico es el eje Z, como dije, por lo tanto, la variedad tiene como conjunto crítico a este eje Z. Nos fijamos en la aureola de la singularidad, que no sabemos cómo sea, pero el conjunto singular de esta es la intersección del eje Zn con la esferita. Entonces, esta acá, que es el conjunto singular del link, no es más que un círculo. ¿Sí? Entonces, el conjunto crítico, el conjunto singular del link es un círculo. Y un círculo en Cn+1 siempre está encajado con fibrado normal trivial. Entonces, si nos fijamos en una vecindad del círculo, en el medio ambiente, eso es difiomorfo a S1 cruz un disco de la dimensión complementaria. La primera observación que hacemos es que si tomamos una vecindad tubular de ese círculo suficientemente chiquita, entonces pasa lo siguiente. Lo que nos va a interesar es la intersección de esa vecindad con, o sea, lo que pasa cerca del círculo. Y ahí las afirmaciones es que, uno, si la vecindad tubular es suficientemente pequeña, entonces, por un lado, aquí lo puse y no lo dije, primero que nada, la frontera de esa vecindad tubular intersecta a la variedad singular transversalmente. ¿Sí? Por otro lado, si nos fijamos en fibras de Milnor muy cercas al nivel singular, al nivel crítico, y nos fijamos en las fronteras, para fronteras suficientemente cercanas al link, como la frontera de W interseca al link transversalmente, entonces se sigue que la frontera de la fibra de Milnor interseca transversalmente a la frontera de W. Y fuera, si le quitamos a la frontera y le quitamos al link, lo que queda dentro de ese entorno suficientemente chiquito, o sea, lejos del conjunto singular del link, lejos del conjunto singular del link, la frontera de la fibra de Milnor
es difiomorfa al link fuera de ese entorno tubular, lo cual es natural, o sea, no es nada sorprendente. El link corresponde a los ceros de F, y si le quitamos los puntos críticos, pues se parece al nivel no crítico. Ok, es lo que estamos diciendo aquí. Lejos de los puntos críticos de la función que están en V, lo que vemos es exactamente igual a la frontera de la fibra de Milnor. Es decir, que basta enfocar nuestra atención en lo que pasa en un entorno del conjunto singular. Y eso se puede describir topológicamente muy bonito. Hasta arriba creo que el primer renglón no se ve. Lo que dice es que la parte del link que está dentro del entorno tubular, ¿sí? La parte del link que está dentro del entorno tubular tiene al conjunto, el entorno tubular del conjunto singular, tiene al conjunto singular como retracto por deformación. Es lo primero que dice el renglón de hasta arriba. Pero todavía se puede hacer esto más preciso. La parte del link que está dentro de ese entorno tubular, de hecho es un haz fibrado sobre el círculo, donde la fibra es tomar una sección transversal y tomar los ceros de F en esa sección transversal. Si tomamos un hiperplano transversal de dimensión complementaria al círculo, tomamos F, lo restringimos a ese hiperplano y nos fijamos en sus ceros. Esa es la fibra de este haz fibrado. O sea, esta variedad cerca del conjunto crítico, del conjunto singular, es una unión de, por cada punto del círculo, tomamos una copia de esta sección hiperplana transversal. Y así obtenemos todo este entorno. Y por otro lado, la fibra de Milnor, en este entorno, es tomar el círculo y tenemos un haz fibrado sobre el círculo, tomamos un hiperplano transversal, pero en vez de tomarnos la sección hiperplana, los ceros, nos tomamos la fibra de Milnor en esa sección hiperplana. O sea, nos fijamos en el nivel no crítico y la parte del nivel no crítico que está contenido allá adentro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya una descripción topológica muy bonita. Fuera del entorno tubular, esto y esto son difiomorfos. Y en el entorno tubular, el link se obtiene, o sea, para pasar del link a la frontera de fibra de Milnor, lo que hacemos es quitar un haz fibrado con fibra, esta variedad singular, y lo reemplazamos por un haz fibrado con fibra, la fibra de Milnor. Y como en la sección transversal tenemos un punto crítico aislado, la frontera de esta fibra de Milnor transversal es isotópica, es lo mismo que el link. Entonces, cuando quitamos la variedad de ceros en la sección hiperplana, podemos tranquilamente pegar ahí en cada transversal una fibra de Milnor. Entonces, para pasar del link a la fibra de Milnor, quitamos esa unión de links transversales y lo sustituimos por fibras de Milnor. Y para pasar de la frontera fibra de Milnor al link, hacemos lo contrario. Quitamos el haz fibrado con la fibra de Milnor transversal y la sustituimos por la variedad de ceros. Entonces ahí tenemos una descripción topológica preciosa. Observen que este haz fibrado está determinado, es un haz fibrado sobre el círculo. Entonces, ¿qué haz fibrado es? Está determinado por lo que se conoce como la monodromía correspondiente a ese haz, que en este caso se conoce como la monodromía transversal o la función de primer retorno. O sea, siempre que tenemos un haz sobre el círculo, lo podemos pensar como un haz sobre el intervalo y tenemos que decir cómo se pegan las fibras en el extremo. Ese es el mapeo de monodromía. ¿Sí? Entonces, bueno, resumiendo, fuera del entorno, la aureola y la fibra de Milnor, la frontera de fibra de Milnor son difiomorfas, y para pasar de uno al otro hacemos el proceso que acabo de describir.
Entonces, ahora observamos que tenemos siempre un homomorfismo de especialización a la Verdier. ¿Por qué? Bueno, fuera de la vecindad tubular, no lo voy a explicar, pero es, de hecho, no solo son difiomorfos, la frontera y la aureola, sino que hay son fibras de un haz fibrado. Y hay una especie, hay un difiomorfismo natural. Pero, y dentro del entorno, la frontera de la fibra de Milnor, si regresamos al dibujo, la frontera, aquí es en una transversal, pero si lo vemos a lo largo de todo el entorno, podemos incluir a la fibra de Milnor en el entorno. Entonces hay una inclusión de la fibra en el entorno. La parte de la fibra que está contenida en el entorno, en el entorno. Y por otro lado, el entorno tiene al conjunto singular como retracta por deformación. Entonces hay un morfismo natural continua, hay una función continua de toda la frontera de la fibra de Milnor en la aureola. Y ese induce un homomorfismo en homología. Entonces, ese homomorfismo lo podemos llamar especialización de Verdier. Y podemos fijarnos, por ejemplo, en la homología de la frontera evanescente, todo lo que va al cero aquí. Aquí ya no todo va al cero, porque en una transversal la fibra es una variedad singular que es un cono. Pero aquí lo que tenemos es un haz fibrado con fibra, lo que estamos teniendo. Entonces, entonces la homología aquí ya no es cero. Pero podemos probar que este homomorfismo es suprayectivo. Y a lo que va al cero le llamamos homología evanescente en el borde. Y también hay la homología aquí que no va al cero. Entonces, estudiar la homología de esto es interesante y comparar las homologías es interesante. Como lo que estamos teniendo es un haz fibrado sobre el círculo. O sea, la parte donde difieren es en un entorno del conjunto singular y lo que estamos teniendo es un haz fibrado sobre el círculo. Y donde la fibra o es un cono o es la fibra de Milnor de una función con punto crítico aislado que tiene una homología muy sencilla. Entonces podemos usar la asociación espectral de Leray-Serre y comparar estas homologías. Y por ejemplo, en el caso de las singularidades de Van-Briscorn, de Van-Briscorn, podemos probar que de hecho siempre se tiene una equivalencia racional. Pero para estas singularidades, la frontera de la fibra de Milnor siempre es racionalmente, homológicamente equivalente a la aureola de la singularidad. Lo cual a nosotros nos sorprendió mucho. Bueno, cuando el conjunto singular de B ya es de dimensión mayor, ya no es tan sencillo. Una primera generalización es cuando el conjunto singular de B en sí mismo es una variedad analítica con singularidad aislada. ¿Sí? Y, o sea, como por ejemplo, cuando en el caso anterior, sigma era de dimensión compleja 1. Entonces, su conjunto singular tiene que ser una variedad compleja. Entonces, tiene que ser de dimensión 0. Entonces, cuando eso es de dimensión compleja 1, siempre tiene singularidades aisladas. Pero si esto es de dimensión 2 o más, pues ya puede tener conjuntos singulares de dimensiones mayores. Entonces, una primera restricción que podemos imponer es que tenga singularidad aislada. Ahora, hay una segunda restricción que en el caso anterior estaba escondida porque se cumplía siempre. Dado cualquier variedad analítica y una subvariedad, siempre existen estratificaciones de Whitney complejas, tal que su conjunto singular y B son unión de estratos. Ahora, cuando esto es de dimensión 1, si es de unión de estratos, los estratos son variedades complejas.
Entonces, lo más que puede pasar, o sea, es que tenemos que quitarle los puntos singulares, que son estratos de dimensión 0, y el resto tiene que ser un solo estrato. Un solo estrato por cada rama, digamos. Si son muchas ramas, pero cada rama es un solo estrato automáticamente por el hecho de que el estrato tiene que ser una variedad compleja. Sin embargo, si esto es de dimensión compleja 2 o más, aún si quitándole el origen, es una variedad lisa, puede no existir una estratificación de Whitney tal que esto sea un solo estrato. En general es una unión de estratos. Entonces, una segunda restricción que impongo es que no solo esto es una variedad compleja, no singular, sino que además existe una estratificación de Whitney y un entorno aquí, tal que B es unión de estratos y esto es un solo estrato. ¿Sí? Cuando tenemos estas restricciones, toda la discusión anterior se generaliza a este contexto. Tenemos una vecindad tubular del conjunto de el link, o sea, el link de B va a ser singular en la intersección con el link, o sea, el conjunto de puntos singulares de B que están contenidos en su link. Ese va a ser el conjunto singular del link. Pero eso entonces va a ser una variedad diferenciable. Si esto tiene dimensión compleja K, el conjunto singular de link va a ser una variedad diferenciable de dimensión real 2K menos 1, porque lo estamos interseccionando con una esferita. ¿Sí? Y podemos demostrar que existe un entorno tubular de esa variedad diferenciable, tal que fuera de ese entorno tubular, la frontera de la fibra de Milnor y el link son difiomorfos. Todo lo que varía está concentrado en ese entorno. Y en ese entorno, el link es un haz fibrado sobre el conjunto singular, sobre el link de sigma, y la fibra es tomar una sección hiperplana de dimensión complementaria y tomar la restricción de B ahí y tomar los ceros de B. Y la fibra de Milnor es, en vez de tomar los ceros, tomamos la fibra de Milnor de la intersección de F a esa sección hiperplana. Y otra vez para pasar de uno al otro es lo mismo, y otra vez tenemos haces fibrados sobre sigma y podemos usar la herramienta de topología algebraica para comparar las homologías. Aquí sucede algo muy interesante. En el caso anterior les dije que para todas las singularidades de Whitney van Briscoe, el link y la frontera de Milnor son homológicamente equivalentes sobre los racionales. Bueno, en este caso podemos probar que dada que sí. Bueno, pues déjenme primero decir que estas dos restricciones son fuertes, son muy restrictivas. Sin embargo, podemos construir familias infinitas de ejemplos. Más aún, yo dije que cualquier esfera homotópica que es frontera variable paralelizable aparece como la aureola de una singularidad aislada. Bueno, podemos probar fácilmente que dada cualquier esfera homológica, homotópica, que es frontera variable paralelizable, podemos producir infinitos ejemplos en donde esa esfera homotópica es el link del conjunto singular de una función en más variables y se tienen todas las condiciones anteriores. O sea, estas restricciones que estoy dando, siempre podemos producir infinitos ejemplos donde el link de este conjunto singular es nuestra esfera homotópica favorita. O sea, cualquier esfera homotópica que es frontera variable paralelizable que escojamos, podemos construir infinitos ejemplos donde se cumplen esas condiciones. Y podemos probar el siguiente teorema. En contraste con el caso con el conjunto de críticos de dimensión 1, podemos probar que si tenemos una función perdón, esta n no es esta n. Esta esfera homotópica que aquí yo debería haber escrito de dimensión 2k menos 1, porque esta n no es esta n, perdón. Entonces, dada cualquier esfera homotópica, o sea, si tomamos una función de Cn más 1 en C, dada que la aureola es una esfera homotópica de cualquier dimensión, entonces existe una estratificación de Whitney
de tal, y se tiene que la frontera de la fibra de Milnor y el link no son homológicamente equivalentes. ¿Sí? O sea, cuando el conjunto crítico es de dimensión 1, di ejemplos infinitos donde son homológicamente equivalentes. Bueno, cuando el link es de dimensión mayor que 1 y es una esfera homotópica, nunca son homológicamente equivalentes. Bueno, en el caso general, siempre tenemos una estratificación de Whitney, tal que conjunto crítico es unión de estratos. Ahí lo que podemos hacer es restringirnos a un estrato. En ese estrato tenemos una variedad diferenciable. Podemos tomar un entorno de esa variedad diferenciable y aplicar el mismo razonamiento anterior. Todo funciona en un entorno de cada estrato. Y luego podemos pegar esa información, tenemos como que pedazos, tomamos la unión sobre todos los estratos, podemos pegarlo y teóricamente obtener información global. Ahora, el proceso es muy complicado y solo lo hemos podido hacer en casos muy sencillos, cuando tenemos dos estratos o tenemos un ejemplo por ahí con 3 estratos. De una forma más inteligente de estudiar el caso general. Y hay más que podemos decir, pero no mucho más. Hay mucho más que no podemos decir. Y yo creo que es un buen lugar para terminar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Sí. Pues le pido a la audiencia que se abran sus micrófonos para agradecerle esta excelente plática a nuestro ponente. Muchas gracias. Y bueno, creo que tenemos unos cuantos minutitos. Pepe, sí, bueno, entiendo que tienes una junta. No, pero por favor, adelante. Si alguien tuviera algún comentario, por favor, adelante, una pregunta para Pepe. Quizás yo, una pregunta muy, pues más o menos natural. En el caso en donde identificaste una equivalencia racional en la sombrilla de Whitney, ¿no? Me pregunto cuál es la relevancia de los coeficientes racionales. ¿Habría chance de que hubiera, o sea, la torsión viene a jugar algún papel? Sí. Es decir, no sabemos si existen ejemplos donde hay equivalencia sobre los enteros. A ver, el teorema que probamos es que, ¿se acuerdan? Les mencioné la monodromía vertical, que te describe el haz fibrado este. O sea, en un entorno del conjunto singular, cuando es un círculo, tenemos un haz fibrado. ¿Sí? Y tenemos ahí una monodromía vertical y que induce un morfismo en la homología de la fibra, de la fibra de Milnor, transversal. Le llamo H a ese homomorfismo. La homología de la fibra de Milnor solo tiene homología en la dimensión de la mitad de la fibra. Entonces, solo hay que fijarnos en esa dimensión. Bueno, lo que probamos es que hay una equivalencia racional, sí, solo sí, H la monodromía. Nos fijamos en H estrella, el homomorfismo inducido. Entonces, hay homología, hay equivalencia racional, sí, solo sí, H estrella menos la identidad es un isomorfismo. Pero equivalencia sobre los enteros, sí, solo sí, H estrella menos la identidad es isomorfismo. Y si H estrella menos la identidad es suprainyectiva, entonces hay equivalencia racional. Y en los ejemplos que tenemos lo que podemos probar es inyección. Entonces por eso tenemos equivalencia sobre Q. Pero en todos los ejemplos donde podemos hacer todos los cálculos explícitos, no hay isomorfismo. Entonces no sabemos si hay equivalencia. Entonces en estos ejemplos no hay equivalencia sobre los enteros y no sabemos si hay ejemplos donde sí. Interesante. Sí. Bueno, pues si no hay más comentarios, algo de preguntas. Pepe, nuevamente, muchas gracias por el tiempo, por esta excelente charla y pues estamos en contacto. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos por su atención. Gracias. Gracias a la audiencia.
Hasta luego. Hasta luego.